nosotros continuamos en Hablemos de Salud y estamos en nuestro bloque de entrevistas. Y bueno, normalmente las varices y la trombosis venosa profunda es una enfermedad que normalmente se asocia a la mujer. Hoy vamos a conocer mucho más de este mal y también averiguaremos si los hombres también la pueden padecer. Para ello estamos con el doctor Nelson Chirino. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Hablemos de Salud. Antes de conversar con usted, doctor, por favor, vamos a presentar nuestro siguiente informe. Las profesiones que obligan a estar mucho tiempo de pie o el sobrepeso son factores debilitadores del tejido conjuntivo que afectan a nuestras venas. El alcohol, que tiene un efecto vasodilatador. Los cambios hormonales propios del embarazo o causados por un tratamiento médico, así como el estreñimiento crónico, favorecen la aparición de las afecciones venosas que afectan con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres. Las afecciones venosas apenas provocan molestias, pero si se dejan sin tratar, pueden cronificarse en poco tiempo. A menudo, eso conlleva un buen número de complicaciones, desde varices hasta trombosis profunda. Comienza con la formación de un coágulo sanguíneo en una vena que se encuentra en lo profundo de una parte del cuerpo. Estas válvulas debilitadas devuelven la sangre y se acumula en las venas, haciendo que las venas se hinchen. El tratamiento es cada vez más insidioso y costoso, pero es un problema que se puede prevenir. Doctor, hablemos primero de la trombosis. ¿Qué es la trombosis? ¿Qué podemos entender nosotros como trombosis? A ver, la trombosis venosa profunda, ¿no? Es una enfermedad grave que realmente se conoce como con el término de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Por qué es más larga? Porque es una enfermedad que comienza, sí, con la oclusión de las venas profundas de la pierna en una extremidad, ¿no? Y esta a su vez puede complicarse con el llamado tromboembolismo pulmonar, que es cuando esta trombosis a nivel de la pierna se fragmenta este trombo y viaja a través de la propia circulación y llega hacia el pulmón, impactándose y provocando una complicación importante, que es el embolismo pulmonar con una alta mortalidad. Doctor, entonces, para que quede un poquito claro, ¿en qué parte del cuerpo exactamente se presentaría la trombosis venosa? No, la trombosis venosa está presente en cualquier sector venoso que pueda haber en nuestro organismo, o sea, puede estar en todas partes. Y ahora, la más frecuente y la más complicante es cuando esta ocurre a nivel de miembros inferiores, por lo que decía anteriormente, por la probabilidad que tiene de que este trombo a nivel de los miembros inferiores se fragmente, viaja al pulmón y produzca el embolismo pulmonar, o porque después que el paciente termine de vivir la fase aguda, llamémosle trombosis venosa profunda, el paciente empieza a vivir una serie de manifestaciones y después complicaciones, incluso de ellas muchas limitantes, a nivel de los miembros inferiores. Una trombosis que ocurre, por ejemplo, en un sector venoso de un miembro superior, no vive un síndrome postrombótico. O sea, es peligroso en el momento en que se generó la trombosis por el llamado tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero una vez que se recupera, el miembro superior se defiende mucho desde el punto de vista vascular por sus estructuras anatómicas y por su función ante esta complicación. Por tanto, se recupera mucho mejor y no da complicaciones, mientras que en los miembros inferiores el paciente posteriormente a la trombosis venosa, sobre todo aquel que no ha sido diagnosticado en tiempo, que no ha recibido un tratamiento adecuado, va a vivir complicaciones como incluso las úlceras postrombóticas, que son lesiones muy dolorosas, muy complicantes, que pueden poner en peligro la vida de la extremidad y que a su vez también producen limitaciones desde el punto de vista laboral, familiar, social en general, ¿no? Claro, interesante. Ahora, doctor, ¿los coágulos que se forman en los muslos son más riesgosos que los que se presentan, por ejemplo, en la pantorrilla? El tema es que sea en miembro inferior, ya tienes que preocuparte el 100%. O sea, ya sea a nivel del sector venoso, que está a nivel de las venas del muslo, que sería la vena femoral superficial, con la vena poplitea, que es la que recorre la cara posterior de nuestra rodilla. Ese sector, ¿no? Es un sector importante del cual también puede generar el tromboembolismo pulmonar. Y si es a nivel de las venas de la pierna, también puede generar el tromboembolismo pulmonar, que es lo que inicialmente, porque uno en el momento que el paciente llega y uno diagnostica los signos y los síntomas propios de una trombosis venosa profunda, considera a nuestro paciente como un paciente grave. ¿Por qué? Por el riesgo que tiene aproximadamente hasta en los 5 primeros días de desarrollar
un tromboembolismo pulmonar. Y el tromboembolismo pulmonar habitualmente tiene una mortalidad que pasa el 99% una vez que se establece. ¿Y cuáles son esas medidas, doctor? Bueno, las medidas son institucionales. La medida, el paciente tiene que ser ingresado, tiene que ser ingresado en una unidad de cuidados especiales, tiene que recibir tratamiento anticoagulante con un seguimiento importante. ¿Por qué? Porque el anticoagulante es el medicamento que va a impedir, ¿no?, que este trombo, en primer lugar, crezca más y su obstrucción sea más importante, o que este se debilite y se fragmente lo más rápido posible y pueda viajar hacia el pulmón. Interesante. Doctor, ahora hablemos de la embolia pulmonar. ¿Qué es la embolia pulmonar? La embolia pulmonar es la fragmentación de ese trombo que se ha ido organizando, se ha ido formando y posteriormente organizando a nivel del sitio inicial, digamos, a nivel de las venas de la pierna, a nivel de las venas del muslo, ¿no? Y al fragmentarse ese pequeño fragmento, ¿no?, del trombo grande, viaja a través de esa circulación y llega hacia el corazón pulmón, se impacta a ese nivel, ¿no?, y produce una insuficiencia respiratoria aguda, con complicación que habitualmente lo que lleva es a la muerte en este caso. Claro, doctor, ahora, ¿qué es lo que causa la trombosis en una persona? Quizás algún tipo de empleo que pueda desarrollar la persona, algún mal hábito. Ya, la trombosis generalmente está vinculada a tres factores fundamentales. Si tenemos un paciente el cual genera un éxtasis venoso por encima de lo permisible, éxtasis quiere decir que la sangre no fluye a la velocidad y en el tiempo que debe fluir para regresar al corazón y volverse a purificar y pasar a seguir el ciclo biológico de la circulación. Los otros pacientes pueden ser aquellos pacientes los cuales tienen lesiones a nivel de la pared de la vena, es otro grupo, ¿no? Y los pacientes que tienen trastorno de su coagulación, o sea, el estado de hipercoagulabilidad. Ahora, cada uno de estos tres elementos que he mencionado, o sea, éxtasis venoso, hipercoagulabilidad y lesiones de la pared, forman un triángulo, y ese triángulo debe estar en equilibrio. Cuando el equilibrio se rompe, genera la formación del trombo. Interesante. Doctor, hemos hablado un poquito de lo que es la trombosis, las causas, ¿no? Ahora, ¿qué son las varices, doctor? Ya, las varices son dilataciones venosas que aparecen sobre todo en referente al sistema venoso superficial. El sistema venoso de una extremidad, primero que todo, se divide en tres grandes sistemas. Sistema venoso profundo, el cual ya lo tocamos y hablamos de él cuando hablábamos de la trombosis venosa profunda. El sistema venoso superficial es el que tenemos debajo de nuestra piel, por tanto es superficial, y que debe ser, no se debe de ver para entender ese concepto. Cuando las personas empiezan a ver sus venas a través de la piel, ya tiene un grado de insuficiencia venosa crónica y en este caso llamaremosle varices. O sea que las dilataciones venosas que aparecen en el sistema venoso superficial es a lo que le llamamos varices. Interesante. Ahora, porque normalmente cuando uno escucha varices es algo que normalmente se asocia a las mujeres. ¿Los hombres pueden tener varices también, doctor? Sí, los hombres podemos tener varices y tenemos todas las condiciones fisiológicas también para desarrollarla. Claro, hay una diferencia en cuanto a frecuencia. La mujer es más frecuente que en ella padecer varices que en los hombres, a una proporción que se mantiene de cada 6 mujeres que aparece un hombre con varices. Ahora, no aplaudamos eso, porque en definitiva las varices en los hombres son más difíciles de tratar en caso que aparezca y más complicantes que en el caso de las mujeres. Ahora, digamos, ¿cuánto ayuda para contrarrestar la trombosis como también la varices el que nosotros podamos desarrollar ejercicios? Ayuda muchísimo, muchísimo. La vida sedentaria, el sedentarismo, es uno de los factores de riesgo que aparecen descritos tanto para las varices como para la trombosis venosa profunda. ¿La alimentación, doctor? No, lo único que sí hay que tener cuidado es que esa alimentación no te lleve a un sobrepeso. Y el sobrepeso sí es un factor de riesgo para las varices. Ahora, ¿cómo sabemos, digamos, si alguien tiene trombosis o tiene varices para ir a un médico y hacerse una cirugía? Ya, existen varios métodos de tratamiento. No por tú tener varices necesariamente necesitas operación, necesitas una cirugía. Si el doctor tiene que hacerte el diagnóstico y al mismo tiempo el diagnóstico ya a partir de ese es que uno puede plantear cuál de las estrategias de tratamiento podemos utilizar para hacer un tratamiento radical de esa insuficiencia venosa crónica. Lo cual existe, no solamente es el quirúrgico, está la escleroterapia en el caso de las varices, que es la comúnmente conocida como inyección de las varices, ¿no? Está en la cirugía y está otros pacientes que hay que operar y después hay que inyectar. Pero el diagnóstico tiene que ser por el especialista. Una vez que el paciente tiene dilataciones venosas a nivel de los miembros inferiores, debe consultar al especialista, al vascular,
para que este sea el que le diga en qué estadio estás, qué grado de la enfermedad está y qué tratamiento debemos de tener, en primer lugar, para hacer tratamiento radical y reducirte en el grado de insuficiencia venosa crónica y poder establecer lo que conocemos como tratamiento de prevención secundaria. Cómo prever que vuelvan a aparecer. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. El agradecimiento muy especial al doctor Nelson Chirino. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego de la misma estamos regresando con Giovanna y su bloque de nutrición. Una pausa y volvemos.